habíamos llegado a una primera meseta, donde me esperaban más sorpresas. Aquí se erguían ruinas pintorescas que llevaban la marca de la mano del hombre y no la del creador. El capitán Nemo se acercó a mí y me detuvo con una señal. Luego, recogiendo un pedazo de piedra caliza, se acercó a una roca de basalto negro y escribió una sola palabra: Atlántida. Este es un pasaje del libro clásico de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Esto ayudó a reavivar la imaginación del público del siglo XIX y más allá sobre la leyenda de la Atlántida. Desde que Julio Verne mencionó la misteriosa Atlántida, ha habido numerosos artículos, libros, documentales e incluso una película que explora el mito de esta ciudad perdida. La discusión incluye un polémico debate sobre si la Atlántida existió realmente y, si es así, ¿dónde podría estar? La mayoría de los estudiosos e historiadores coinciden en que la historia de la Atlántida fue una alegoría inventada por Platón en la antigua Grecia. Pero muchos arqueólogos aficionados han dedicado gran parte de sus vidas a buscar la ciudad que se hundió en el mar durante la noche. Y algunos de ellos creen que podrían haberla encontrado. Si tienen razón, entonces, ¿por qué la Atlántida ha sido llamada un mito durante tanto tiempo? ¿Y quién ha estado guardando el secreto? Bienvenidos a Teorías de la Conspiración en la red de Parcast en Spotify. Cada miércoles indagamos en las complicadas historias detrás de los eventos más controversiales del mundo y buscamos la verdad. Soy Jorge Newman. Y yo soy Vale Estrada. Y ninguno de los dos somos teóricos de la conspiración. Pero tenemos la mente abierta. Somos escépticos y curiosos. No nos malinterpreten. A veces la versión oficial es la verdadera. Pero a veces no lo es. En los próximos 2 episodios exploraremos la leyenda de la Atlántida y las teorías de conspiración que rodean la supuesta existencia del mítico continente perdido. Oficialmente, la Atlántida no existe y nunca ha existido. Sin embargo, ocupa un espacio único en el folclore. Y hoy examinaremos su mito, buscando pistas de lo que podría ser más que un misterio y parte de una conspiración de siglos de antigüedad. En la cultura pop moderna, la Atlántida adquiere una especie de cualidad mágica y futurista. Es el nombre de los cruceros, de centros turísticos en las islas e incluso de un transbordador espacial de la NASA. Pero la leyenda en realidad comenzó alrededor del 340 a.C. con uno de los filósofos más influyentes en la filosofía occidental, Platón. Platón nació alrededor del 420 a.C. en la antigua Grecia. Introduce la leyenda de la Atlántida en sus poco conocidas obras Timeo y Critias. No son de fácil lectura. Según el profesor de filosofía Brian Johnson, los diálogos son el intento de Platón de dar un relato teológico que proporcione algo como esa lógica geométrica de la naturaleza. En otras palabras, Platón está tratando de darle sentido a un mundo caótico y usar una sola teoría para explicar, todo. Y crea un trabajo un poco enrevesado y desordenado. Muchos académicos modernos ven la leyenda de la Atlántida como una herramienta que Platón usa para explicar su idea de que una forma perfecta de gobierno no puede sostenerse. Las instituciones humanas siempre terminarán por corromperse y fallar. Platón es conocido por usar mitos y alegorías en sus trabajos, así que esto no sería inusual. Pero lo que mucha gente afirma que es inusual es el número de veces que Platón comenta que la historia de la Atlántida es cierta. Si pretendía que la historia fuera leída como una alegoría ficticia, ¿por qué se esforzó tanto en hacerla parecer históricamente exacta? Para responder a eso, tenemos que entender un poco más sobre el estilo de escritura de Platón. Comúnmente enmarcaba sus trabajos filosóficos como conversaciones ficticias entre figuras históricas reales para crear un diálogo sobre la lección que enseñaba. El diálogo de Platón, Timeo, sigue ese patrón, comenzando con una conversación ficticia entre Sócrates, Timeo, Critias y Hermócrates. Sócrates, Critias y Hermócrates son definitivamente personas reales a quienes Platón adoptó como personajes de su historia.
Platón también afirma que Timeo de Locri era un filósofo real, pero de haber existido, nunca aparece en el registro histórico en ningún lugar, excepto en los diálogos de Platón. En la antigüedad, se aceptaba universalmente que Timeo era real, pero los eruditos modernos coinciden en que era un personaje completamente inventado por Platón. La línea entre la realidad y la ficción solo se volverá más oscura a partir de ese momento. En el diálogo de Platón, Critias cuenta una historia que supuestamente escuchó de su abuelo, quien a su vez la escuchó de Solón. Solón también es una figura histórica real, un venerado académico y estadista griego. Como punto de referencia, murió en el 558 a.C., poco más de 100 años antes de que naciera Platón. Alrededor del 600 a.C., Solón hizo un viaje a Egipto, que está bastante bien documentado dentro de la historia de la antigua Grecia. Según el diálogo de Platón, durante ese viaje, Solón visitó un templo en Sais. Los sacerdotes le contaron una historia sobre sus poderosos antepasados, los antiguos atenienses. Los sacerdotes egipcios explicaron a Solón que los griegos habían perdido milenios de la historia de su propia cultura debido a un ciclo de desastres naturales que destruyeron completamente las ciudades griegas. Egipto, sin embargo, se salvó de esos desastres naturales, por lo que tenían registros de eventos que los griegos habían olvidado completamente. Los sacerdotes le contaron a Solón una época de 9000 años antes, cuando la ciudad griega de Atenas era una verdadera potencia. En esa época, una arrogante y poderosa nación llamada Atlántida amenazó con invadir el Mediterráneo. Los atenienses lucharon con valentía y fueron capaces de obligar al ejército de la Atlántida a rendirse. Como Platón escribe, los atenienses valientemente salvaron a aquellos dentro de los límites de Heracles. Los pilares de Heracles se refieren a lo que ahora llamamos el Estrecho de Gibraltar, la delgada superficie de agua que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. La implicación, entonces, es que la Atlántida se encuentra fuera de los límites de Heracles, en algún lugar del océano Atlántico. Los sacerdotes egipcios explicaron que después de la retirada de la Atlántida, los terremotos e inundaciones golpearon toda la región. La historia dice, y en un solo día y noche de infortunio, todos sus bélicos guerreros se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida de la misma manera desapareció en las profundidades del mar. Algunos detalles clave de esta historia han sido investigados agresivamente en la búsqueda de la Atlántida. El primer punto de discusión es la fecha, hace 9000 años. Las civilizaciones más antiguas conocidas están fechadas alrededor del 3000 a.C. Si la fecha de Platón era correcta, eso significaría que hubo una cultura avanzada que vivió 6000 años antes de la primera evidencia que tenemos de la civilización humana. Los eruditos suelen señalar esta discrepancia como evidencia de que la historia es ficticia. Y si lo que hemos oído sobre la Atlántida hasta ahora parece estar dentro del ámbito de la posibilidad histórica, el segundo diálogo de Platón, Critias, pinta un cuadro de la civilización atlante que suena mucho más a mito que a hecho. El diálogo de Critias se centra en los orígenes míticos de la Atlántida y en cómo era la isla antes de desaparecer bajo el mar. El personaje de Platón, Critias, explica que la Atlántida fue gobernada por el dios griego Poseidón. Se casó con una mortal llamada Cleito, y ella vivía en una colina en el centro de la isla. En las llanuras que rodeaban la colina, Poseidón creó manantiales de agua fría y caliente para asegurarse de que su descendencia nunca sufriera por el agua. Los elefantes vagaban por la enorme llanura, que tenía 230 millas de ancho. Las llanuras estaban rodeadas de montañas que protegían a Cleito y sus descendientes del duro viento del norte. Poseidón también creó 5 círculos perfectos alrededor de las colinas, alternando entre la tierra y el agua en una especie de diana para protegerse de los invasores. Los 2 anillos del medio tenían 2 estadios de ancho y el último anillo de agua alrededor de la colina tenía 1 estadio de ancho.
El estadio es una antigua unidad de medida que continúa asombrando a los estudiosos modernos. Generalmente se acuerda que equivale a unos 180 metros, pero algunos escritores antiguos usaban el término para referirse a distancias de 300 metros. Si asumimos que un estadio es igual a 180 metros, el diámetro total de la isla de la Atlántida sería de más de 650 kilómetros de ancho, rodeada por 8 kilómetros de anillos circulares. Como referencia, eso es más del doble del tamaño de la mayor isla griega, Creta. Este enorme tamaño sugiere que la descripción de la isla es simbólica en vez de históricamente exacta. Tal vez no. Sigamos. Durante el matrimonio de Poseidón y Cleito, ella tuvo 5 pares de gemelos, todos varones. Cuando los hijos se hicieron hombres, Poseidón distribuyó la tierra por igual entre los 10 príncipes. El mayor recibió la colina central. Se llamaba Atlas y el imperio tomó su nombre convirtiéndose en Atlántida. En ese momento, Poseidón consideró a la Atlántida como la sociedad perfecta. El gobierno era dirigido pacíficamente por los 10 príncipes y, con el paso del tiempo, por 10 descendientes de los gobernantes originales. Los líderes se reunían cada 5 y luego cada 6 años para discutir asuntos de Estado. Comenzaban estas reuniones capturando y sacrificando un toro y dándolo en ofrenda a Poseidón. Después del sacrificio, los líderes prometían que nunca intentarían derrocar al otro, y si uno lo hacía, los otros se unirían para derrotar al amotinado. Pero aunque la Atlántida se hizo próspera y fuerte, el vínculo de los príncipes con Poseidón se debilitó a lo largo de las generaciones al casarse con mujeres mortales. Después de un tiempo, sus acciones se volvieron más humanas y menos piadosas. Finalmente, Zeus, el líder de los dioses, estaba tan disgustado con lo que se había convertido Atlántida, que bajó del monte Olimpo a Atlántida para enfrentarse con ellos. Platón escribe, Zeus los había reunido, dijo. Y eso es todo. Las palabras él dijo son las últimas 2 palabras del diálogo de Platón. El último peligro del acantilado. Pero ¿la historia está inconclusa? ¿O el abrupto final es parte de la lección de Platón? Platón continuó escribiendo otros trabajos después de este, así que tal vez planeaba regresar y continuar la historia en una fecha posterior. O tal vez sentía que ya había dicho suficiente. Nadie lo sabe realmente. Pero lo que sí sabemos es que estas 50 páginas encendieron un debate de más de 2000 años sobre si la Atlántida es real o no. Durante los tiempos antiguos, mucha gente aceptaba la historia como verdadera, tanto si Platón pretendía que se leyera de esa manera, como si no. Incluso en épocas más recientes, algunas personas señalan la exactitud de los detalles que Platón utiliza para describir la Atlántida como prueba de que la leyenda tenía una base histórica. Por otro lado, los estudiosos argumentan que las medidas improbables que Platón usa son en realidad un argumento para que la Atlántida sea una metáfora. Por ejemplo, la isla que Platón describe tiene el doble de tamaño de Creta. Si una isla tan grande se hubiera hundido repentinamente en el mar de la noche a la mañana, lo más probable es que se hubiera mencionado en los registros históricos. Vale la pena mencionar que Platón era un gran admirador del matemático griego Pitágoras. Pitágoras tenía una especie de culto en la antigua Grecia, y los estudiosos argumentan que los números de la historia de la Atlántida tenían un significado simbólico dentro de la geometría pitagórica, algo que cualquiera de los estudiantes de Platón habría entendido. Por ejemplo, los líderes de la Atlántida se reunían cada 5 y 6 años. En la antigua Grecia, la mezcla de números pares e impares podía representar la impuridad de la Atlántida al ser desviada de Poseidón. La semana que viene profundizaremos en estos debates, pero la conclusión es que incluso la historia más oficial de la Atlántida está abierta a la interpretación. Plinio el Viejo, un historiador romano del siglo I, escribió: la isla se hundió si creemos a Platón. Pero cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V, la leyenda de la Atlántida también cayó en la oscuridad. No fue hasta el siglo VII, cuando los europeos comenzaron a viajar para comerciar, que las historias sobre una isla perdida comenzaron a resurgir en la conciencia pública.
En el siglo XV, los exploradores se dirigieron a las Américas. Cuando los marineros volvían del Nuevo Mundo, contaban la historia de una ciudad en una isla que brillaba con una abundancia de oro. En los mapas de 1475, esta isla fue etiquetada como Antlia o las Indias Occidentales, pero los rumores la llamaron Atlántida. La búsqueda de siglos de una isla hundida llena de oro comenzó. Pero un hombre que tuvo una gran influencia en la leyenda de la Atlántida no cruzó el océano por el oro, sino por Dios. En 1550, un misionero llamado Diego de Landa viajó a Yucatán para convertir al pueblo maya al cristianismo. Los mayas estaban en el poder en el México de hoy en día. Tenían ciudades interconectadas, templos maravillosos y un complicado sistema de lenguaje escrito compuesto por jeroglíficos. De Landa vivió con los mayas y estudió su cultura y sus complejos rituales, pero se interesó más por su religión. Los sacerdotes mayas influyeron en casi todos los aspectos de la vida cotidiana maya, y como misionero cristiano, De Landa no se entusiasmó con su influencia. De Landa notó que las posesiones más preciadas de los sacerdotes mayas eran sus libros bellamente ilustrados. Para socavar la influencia de los sacerdotes y debilitar la moral general, hizo quemar esos libros. Algunos de estos libros sobrevivieron, pero solo porque De Landa intentaba traducirlos al español. Pensó que había descubierto la clave de la traducción, que incluyó en su libro un relato de las cosas de Yucatán. El libro de Landa, que se basaba tanto en historias orales como en textos traducidos, informaba que los mayas tenían conocimientos avanzados de astronomía y eran capaces de anticiparse a ciertos eventos climáticos. Escribió que los mayas descendían de una civilización de Oriente y que después de que su tierra natal fuera destruida por un diluvio, Dios abrió 12 caminos a través del mar, al estilo de Moisés, y los entregó a Yucatán. De Landa concluye: si esto fuera cierto, se deduce necesariamente que todos los habitantes de las Indias son descendientes de los judíos. Un antiguo pueblo tecnológicamente avanzado cuya civilización fue destruida por la inundación. La conexión con la Atlántida parece obvia, pero hay un par de temas a discutir. El primero es la importante frase, si esto fuera cierto. De Landa no estaba expresando su opinión de que esta historia fuera cierta. Simplemente estaba transmitiendo una historia oral que le habían contado. En segundo lugar, la clave de traducción que De Landa pensaba que tenía no era realmente exacta. Intentos posteriores de traducir los textos usando su llave resultaron en incomprensibles disparates. Y los pocos textos mayas que tan amablemente no quemó, aún no han sido traducidos hasta el día de hoy. Así que donde quiera que De Landa obtuviera esta historia, no era de los libros sagrados mayas. Y mientras De Landa es acreditado por dar a los historiadores mucho de lo que se conoce actualmente sobre la vida de los mayas, también sentó las bases para la teoría de que la mayor parte de su cultura no era la suya en sí misma. Esto se llama hiperdifusión, que se define como la sugerencia de que ciertas tecnologías o ideas históricas se originaron en un solo pueblo o civilización antes de ser adoptadas por otras culturas. En términos simples, es la idea de que los avances como la astronomía y el lenguaje escrito se originaron en un lugar, en este caso Europa del Este, y más tarde se extendieron a otras civilizaciones, en este caso los mayas. La implicación de que los mayas no pudieron haber creado su propia cultura avanzada debe haber venido de una antigua cultura europea. Obviamente hay bastante racismo involucrado en esto. Los científicos de hoy en día han concluido que la cultura maya es, de hecho, propia, y no la trajeron de Europa o de los egipcios. Desafortunadamente, esta idea de hiperdifusión se convirtió en un factor impulsor de las futuras teorías de la Atlántida. A medida que los exploradores como De Landa regresaban con información sobre el Nuevo Mundo, exacta o inexacta, los mapas cambiaban para dar cuenta de los nuevos continentes al oeste. Pero los cartógrafos no siempre viajaban por su cuenta y cambiaban sus mapas basándose en los relatos de los marineros. Y los marineros murmuraban sobre la Atlántida.
Un mapa de 1718 sugiere en realidad que todo el continente de América del Norte podría ser la Atlántida. La leyenda de la Atlántida se estaba volviendo más profunda en la cultura popular occidental. Y también se estaba volviendo más fantástica. Estaba a punto de recibir otro impulso de intriga con la ayuda de Sir Francis Bacon. Bacon es recordado principalmente como un científico y filósofo. Voltaire lo declaró el padre del método científico, que destaca las observaciones y el escepticismo. Irónicamente, Bacon también se convertiría en el padre de la más extravagante y poco científica de las teorías conspirativas de la Atlántida. En 1627, Bacon publicó su novela utópica, La Nueva Atlántida. La historia comienza con un barco que navega desde Perú a China. Se desvía de su curso y aterriza en una misteriosa isla llamada Ben Salem. Los marineros son recibidos por una colonia de cristianos cuyos ancestros inmigraron de la Atlántida original después de que fuera destruida por una gran inundación. La cultura de la colonia honraba tanto a la ciencia como a Dios, y al hacerlo se volvieron mucho más avanzados que el resto del mundo. Bacon pinta un cuadro de una isla con curas para todas las enfermedades, agua mágica que aumenta la vida humana, riquezas inimaginables y una tecnología que se asemeja a lo que ahora llamamos aviones y submarinos. Los académicos explican que la Nueva Atlántida de Bacon pretendía ser una crítica a su actual periodo de tiempo y una visión de su esperanza para el Nuevo Mundo. Un nuevo mundo con libertad religiosa, sin esclavitud y la separación de la Iglesia y el Estado. Aunque es ampliamente reconocido que la Nueva Atlántida es una novela de ficción, no todos recibieron el mensaje. En los próximos años, algunos lectores llegarían a creer que el relato de Bacon era en realidad más hecho que ficción. El prominente historiador y arqueólogo Charles Etienne Brasseur de Bourbourg fue uno de estos hombres. A mediados del siglo XIX, de Bourbourg era un destacado experto en el campo de la historia maya. Durante su investigación en España en la década de 1860, encontró una versión abreviada del largamente olvidado libro de Delanda, un relato de las características de Yucatán y, lo que es más importante para él, la clave de traducción de Delanda para los textos mayas. De Bourbourg creía que la isla perdida de la Atlántida estaba en realidad en algún lugar de Yucatán y que los escritos mayas tenían la clave para encontrarla. Pasó el resto de su vida traduciendo los pocos textos mayas que sobrevivieron usando la llave de Delanda. Como hemos insinuado antes, eran en su mayoría tonterías, y sus traducciones no fueron aceptadas por la comunidad académica. Pero de Bourbourg se quedó con su interpretación, que era una especie de versión inversa de la historia de Delanda. Su conclusión final fue que la isla comúnmente conocida como Atlántida se llamaba en realidad Mu, y que existía en la misma zona de Yucatán donde habían vivido los mayas. Durante la antigüedad, una gran inundación los expulsó y navegaron a Egipto, donde comenzaron la antigua civilización egipcia. Las ideas de Bourbourg inspirarían a muchos otros a creer que cuando Platón dijo que la Atlántida estaba fuera de los pilares de Heracles, no se refería a apenas afuera, sino a todo el océano Atlántico. Mientras que Delanda, Sir Francis Bacon y Brasseur de Bourbourg ayudaron a mantener viva la leyenda de la Atlántida a lo largo de la historia, quizás nadie ha tenido mayor influencia en las teorías de conspiración de la Atlántida que Ignatius Donnelly. Todos los hombres anteriores fueron exitosos en sus campos de estudio, fuera de lo que tenían que decir sobre la Atlántida. Esto no era cierto para Ignatius Donnelly. En 1857, Donnelly y su esposa dejaron su hogar en Pensilvania para comenzar una comunidad agrícola cooperativa en Minnesota. Él y sus socios construyeron casas comunales, un hotel y una oficina de prensa. Pero ese mismo año, un pánico financiero golpeó a los Estados Unidos y la nueva comunidad se derrumbó antes de que siquiera despegara. Después de este fracaso, Donnelly decidió entrar en la política. Después de ser elegido al Congreso en 1863, se convirtió en un partidario vocal de ideas muy impopulares como el sufragio femenino y el abolicionismo.
Sus esfuerzos fueron espectacularmente infructuosos y en las siguientes elecciones de 1869 fue expulsado del cargo. Volvió a su fallida comuna de Minnesota y escribió: «Todas mis esperanzas se han esfumado y el futuro se asienta sobre mí de forma oscura y sombría». Pero durante su estancia en Washington, D.C., Donnelly había tenido acceso a la biblioteca del Congreso. Era un ávido lector y al final de su mandato tenía un tema favorito: la Atlántida. En 1882 escribió su libro Atlántida, el mundo antediluviano. Hay que mencionar que la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, salió en 1870, 12 años antes de que Donnelly publicara su trabajo, y es muy probable que Donnelly la haya leído. 20.000 leguas de viaje submarino es una historia de aventuras en la que los personajes visitan brevemente la ciudad perdida de la Atlántida. Aunque es solo una pequeña mención, trajo a la Atlántida de vuelta a la cultura popular. Así que cuando Donnelly sacó su libro sobre la Atlántida, el público estaba preparado para acogerlo. En otras palabras, fue un marketing inteligente. Donnelly comienza su libro afirmando claramente que la historia de Platón sobre la Atlántida debe ser tomada como un hecho. También afirma categóricamente que la Atlántida está en algún lugar cerca de las Américas. Donnelly describe además a la Atlántida como una utopía con un lenguaje y tecnologías avanzadas, y afirma que fue la ubicación del Jardín del Edén. Explica que la razón por la que la mayoría de las civilizaciones del mundo tienen una historia de inundación en los anales de su mitología es porque todas las culturas se originaron en la Atlántida. La gente que sobrevivió al diluvio dejó y comenzó culturas en Egipto, Europa e Israel. Donnelly es el primero en usar evidencia científica para argumentar que la Atlántida es real. A principios de 1870, la Guardia Costera de los Estados Unidos acababa de descubrir que la corriente del Golfo en el Atlántico Norte fluía en un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj. Los científicos también habían descubierto una gran cordillera volcánica bajo esta parte del océano. Donnelly argumentó que las montañas eran las mismas que una vez habían protegido el centro de la Atlántida. La corriente del Golfo fluía circularmente porque durante muchos años había rodeado la ahora hundida isla. El impacto del libro de Donnelly fue enorme. El público lo adoraba por completo y Donnelly finalmente recibió una respuesta positiva. En la década de 1870, un miembro del gabinete británico incluso quiso reunir un grupo de trabajo para encontrar la Atlántida. La comunidad científica no estaba tan a favor. Donnelly envió una copia a Charles Darwin, quien respondió con escepticismo. El tipo de hiperdifusión que Donnelly y sus predecesores teóricos defendían no se ajustaba a la investigación que Darwin había hecho sobre la evolución. Sin embargo, Donnelly se aferró a sus ideas. Gracias a su libro, la Atlántida había pasado de la relativa oscuridad a la vanguardia de la imaginación popular. Y aunque los científicos e historiadores no estaban de su lado, un linaje de arqueólogos aficionados creían que podían encontrar la Atlántida y demostrar que los detractores estaban equivocados. En la Ilíada, el secuestro de la bella Helena inicia una guerra entre Troya y Esparta. Este conflicto, que se conoció como la Guerra de Troya, se supone que ocurrió alrededor del siglo XII a.C. Los antiguos griegos parecían creer que la historia era cierta, pero en el siglo XIX, los historiadores vieron a Troya de forma similar a como veían a la Atlántida, como un mito atractivo que puede o no tener una base histórica. George Grote, un confiable historiador clásico del siglo XIX, que escribió el enorme trabajo de la historia de Grecia, llamó a Troya una leyenda. Él y la mayoría de los arqueólogos de su tiempo creían que estos antiguos poemas, que contenían elementos mágicos y que habían sido transmitidos a través de la historia oralmente, no se podía confiar en que dieran información histórica precisa. Pero algunos arqueólogos aficionados, es decir, aficionados sin formación académica y con demasiado dinero y tiempo en sus manos, sostenían que Troya era real. Entre ellos estaba un hombre de negocios alemán llamado Heinrich Schliemann.
En 1871, Schliemann usó pistas geográficas de la historia de Homero para formular la hipótesis de que el pequeño pueblo de Hisarlik, Turquía, era el lugar de la antigua Troya. Schliemann contrató a trabajadores locales para excavar cerca del pueblo. Bajo las capas de roca dura encontraron ruinas de casas, algunos objetos de oro y restos de un muro que una vez habría rodeado la ciudad en ruinas. En 1872, Schliemann declaró que había descubierto los restos de Troya. Los arqueólogos profesionales no se apresuraron a apoyar esta afirmación, pero su anuncio dio esperanza a sus colegas arqueólogos aficionados. Tal vez sus esfuerzos por encontrar las llamadas ciudades antiguas míticas no fueron en vano. Después de sus descubrimientos en Turquía, Schliemann miró hacia Micenas, Grecia, para buscar el palacio del rey Agamenón. El hallazgo fue la mayor tumba de colmena jamás descubierta. Dentro había esqueletos antiguos y una máscara funeraria que Schliemann llamó la máscara de Agamenón. Es importante señalar que Schliemann fue el único que declaró que estos antiguos artefactos eran de los héroes de la Ilíada y la Odisea. Arqueólogos experimentados trataron sus afirmaciones con escepticismo. Cuando se introdujo la datación por carbono en 1946, los arqueólogos echaron un vistazo a los artefactos que Schliemann había descubierto en Turquía 6 décadas antes. Se dieron cuenta de que los artefactos eran en realidad más antiguos que la época en que se cree que tuvieron lugar las guerras de Troya. El sitio que Schliemann llamó la tumba de Agamenón data de 1250 a.C., que fue unos 300 años antes de cuando se cree que el rey Agamenón reinó. En un giro interesante, esto no llevó a los arqueólogos a concluir que Schliemann estaba equivocado sobre la ubicación de Troya. Schliemann era, como hemos señalado, un aficionado y empleó técnicas de excavación que harían temblar a los profesionales, como el uso de dinamita para atravesar las capas de roca. Se presume que Schliemann accidentalmente voló demasiado profundo en la roca. Voló la capa de las ruinas que habrían pertenecido a la Troya de Homero y en su lugar desenterró artefactos de una era mucho más antigua. Lo que sea que Schliemann encontró, sus excavaciones fueron un emocionante hallazgo de la Edad de Bronce para los arqueólogos. También proporcionó textos antiguos con más peso histórico y abrió a los arqueólogos la idea de que estos textos podrían ayudar a encontrar nuevos sitios de excavación. Y le dio a los arqueólogos aficionados de todo el mundo la esperanza de que podrían hacer el próximo gran descubrimiento. Schliemann desafió a los académicos y encontró Troya. Así que, ¿por qué no podían hacer lo mismo con la Atlántida? 20 años más tarde, en 1900, otra gran excavación llegó a los titulares. Arthur Evans era un arqueólogo aficionado con un profundo conocimiento de la escritura prealfabética y estaba persiguiendo otro mito griego, el del rey Minos. En la mitología griega, el rey Minos era hijo de Zeus y gobernó Creta desde la antigua ciudad de Gnosos. El mito afirmaba que Minos mantenía un aterrador monstruo mitad hombre, mitad toro, llamado Minotauro, en un laberinto bajo el palacio. El rey Minos mantuvo vivo al Minotauro alimentándolo con la juventud ateniense, lo que finalmente obligó a los descontentos atenienses a asesinarlo. Al igual que Schliemann, antes que él, Arthur Evans creía que el mito del rey Minos se basaba en hechos históricos y que podía encontrar las ruinas de Knossos usando detalles de la historia. A principios de la primavera de 1900, Evans usó su herencia para empezar a excavar en la costa norte central de Creta, cerca de la ciudad de Heracleion. En poco más de una semana, los excavadores ya habían desenterrado una tablilla de arcilla completamente preservada, con escritura de una caligrafía antigua no identificada, que Evans llamó Lineal B. Al final de la excavación tenían miles de estas tablillas. El nuevo y no identificado lenguaje escrito hizo que Evans conjeturara que los antiguos habitantes de Heracleion eran una civilización diferente a la que había vivido en la ciudad que Schliemann desenterró en Micenas. Evans llamó al pueblo los minoicos.
Los arqueólogos modernos han confirmado que los minoicos fueron una cultura distinta que vivió entre el 2700 y el 1100 a.C. en Creta y en las islas circundantes. Además de las tablillas de arcilla, Evans también encontró un enorme palacio de 3.500 años de antigüedad, decorado con el símbolo del toro por todas partes. El palacio tenía el aspecto de un laberinto con más de 1.000 habitaciones, que no es muy diferente de las descripciones del laberinto bajo el palacio del rey Minos. Debido a estas similitudes, en 1900, Evans anunció a la prensa que la antigua ciudad de Knossos había sido encontrada. Mientras que todavía hay un debate sobre si este era realmente el mítico palacio del rey Minos, se considera un importante hallazgo arqueológico. Hay otro detalle importante que mencionar sobre el sitio. A lo largo de las ruinas había signos de un desastre natural, probablemente un terremoto que había destruido toda la ciudad. Una próspera ciudad-isla destruida de la noche a la mañana en un repentino desastre natural. Suena familiar, ¿verdad? Ciertamente lo es. En 1913, el arqueólogo K.T. Frost teorizó que la historia de Platón sobre la Atlántida era realmente cierta hasta cierto punto. Al histórico Solón se le contó la historia que relató de los sacerdotes egipcios, pero la malinterpretó. El lugar al que Platón terminó llamando Atlántida era en realidad Knossos. Frost explica que se encontró cerámica de esta civilización minoica en Egipto, evidencia del comercio entre las dos naciones antiguas. También había arte en los templos egipcios que representaba a los visitantes en taparrabos trayendo a los egipcios regalos con temas de toros. Los egipcios habrían conocido y se habrían visto afectados por la destrucción de Knossos, y gran parte de la teoría de la Atlántida concuerda con lo que los arqueólogos creen que le sucedió a Knossos. No es tan difícil creer que son la misma historia, pero con el nombre del país diferente. Pero no es el único contendiente para la inspiración del mito de la Atlántida. Unos 40 años más tarde, se descubrió otro candidato potencial. En los años 30, el arqueólogo griego Spiridón Marinatos estudiaba el volcán Tera, en la isla griega de Santorini, a solo 70 millas de Creta. Marinatos teorizó que el volcán tuvo una explosión masiva alrededor del 1500 a.C., que fue tan fuerte que causó el colapso de toda la isla sobre sí misma. Esto también sucede alrededor de la época en que el imperio minoico se desmoronó. Marinatus creía que el colapso del volcán Tera causó que las olas de marea surcaran el Mediterráneo a más de 320 kilómetros por hora, lo suficientemente poderosas para destruir la ciudad costera de Creta, Knossos. La fuerte evidencia de que la destrucción de Knossos por la inundación fue la inspiración para la historia de la Atlántida. Otro terremoto golpeó a Tera en 1956, que creó grandes grietas a través de las capas de roca. Fue allí donde el geólogo Angelos Galanopoulos encontró restos humanos que datan entre 1510 y 1310 a.C., alrededor de la misma época en que Marinatos teorizó que el volcán había entrado en erupción de forma masiva. Galanopoulos pensó que esto solidificaba la teoría de que la historia de la Atlántida estaba inspirada en la explosión de Tera, pero teorizó que la base de la isla de la Atlántida era Santorini, no Creta. Para solidificar su teoría, tuvo que explicar algunas discrepancias. Santorini es mucho más pequeña que las dimensiones que Platón da para la Atlántida, y la erupción de Tera del 1500 a.C. ocurrió mucho más tarde que la fecha del 9500 a.C. que Platón da para la destrucción de la isla. Galanopoulos creó una solución simple para resolver ambos problemas. Supuso que Solón, al mirar la escritura del antiguo Egipto, había malinterpretado el jeroglífico egipcio 100 por 1000, dividiendo todos los números de Platón en la historia por 100, y la Atlántida cayó 900 años antes de la época de Solón, no 9000, alrededor del 1500 a.C. Las dimensiones de la Atlántida se convierten en 38 kilómetros cuadrados, cerca de los 32 kilómetros cuadrados de Santorini. En 1967, Marinatos explotó la isla más allá
y encontró un campo cubierto de ceniza volcánica cerca del pueblo de Akrotiki. Comenzó la excavación y en pocos días descubrieron antiguas ruinas de la Edad de Bronce, aproximadamente entre el 3300 a.C. y el 1200 a.C. Lo que encontraron fue mágico. Más de 30 edificios completos de la antigua ciudad, cerámica minoica e intrincadas pinturas murales. En 1967, otro líder de la excavación, el investigador americano James Mavor, volvió a los Estados Unidos y se llevó el crédito por el descubrimiento de la Atlántida, para el deleite de la prensa. Marinatos, sin embargo, nunca hizo esta misma proclamación. Algunos teóricos creen que aquí es donde termina la búsqueda de la Atlántida, que la isla de Santorini una vez albergó la antigua ciudad de la Atlántida. Sin embargo, una excavación más en el año 2000 crearía otra arruga en la leyenda de la Atlántida. La ciudad perdida de Gilique, a diferencia de la Atlántida, se menciona de manera considerable a lo largo de la historia oral y escrita de la antigüedad. Si alguna vez fuera encontrada, los arqueólogos creían que proporcionaría a los historiadores una gran comprensión de la cultura antigua. Sin embargo, a pesar de todas sus referencias históricas, las pistas físicas de su ubicación eran escasas, y todas las búsquedas de la ciudad fracasaron. La doctora Dora Katsonopoulou se dio cuenta de que los barqueros mencionados con frecuencia en la historia de Giliki no viajaban por el Golfo, sino por una especie de lago o laguna que estaba más al norte y bajo tierra firme, en lugar de bajo el agua donde los arqueólogos habían estado buscando. Tenía razón. En el año 2000, Katsonopoulou encontró a Gilique. La expedición también encontró señales de que la ciudad había sido destruida por un gran terremoto en el 373 a.C. durante la vida de Platón. Platón ciertamente habría oído hablar de Gilique, una ciudad que fue destruida por un desastre natural de la noche a la mañana. Los académicos sostienen que Platón había basado la Atlántida en Gilique, usando un evento reciente que todos sus estudiantes conocerían como una herramienta para su alegoría filosófica. Pero algunos argumentan que si ese es el caso, ¿por qué no se menciona una erupción volcánica en la leyenda? Platón habla de una inundación y terremotos, pero no de cenizas ni grandes estruendos. Si estaba imitando a propósito la historia de Gilique, ¿por qué no incluiría el principal evento distintivo, la erupción? Una vez más, los académicos sostienen que los detalles sobre la Atlántida son ficticios, ya que se pretendía que se leyera como una alegoría, no como un relato histórico. Pero todavía hay algunos creyentes que usan las discrepancias históricas en el texto para mantener que la Atlántida no es solo un mito basado en Gilique, o Santorini, o Knossos. La verdadera Atlántida sigue existiendo, perdida, esperando ser encontrada. La próxima semana exploraremos algunas teorías de conspiración alrededor de la misteriosa ciudad perdida de la Atlántida. Si era real, ¿dónde podría estar? ¿Y qué podríamos esperar encontrar allí? Empezaremos de forma sencilla con nuestra primera teoría de la conspiración. ¿Era la Atlántida una isla real? No en Grecia o en las Américas, sino en la costa de España. Nuestra segunda teoría se centra en las afirmaciones del psíquico y místico americano Edgar Cayce, que creía que toda la vida humana se originaba en el continente perdido de la Atlántida, incluyendo la primera encarnación de Jesucristo. Cayce profetizó que la Atlántida se levantaría de nuevo del Océano Atlántico en el año 1968. La tercera teoría de la conspiración viene de una ocultista llamada Madame Blavatsky, que afirma que la Atlántida era el antiguo hogar de una raza de superhombres llamada los arios. Su civilización fue destruida por híbridos humano-animales que fueron criados usando magia negra. Esta idea de una antigua raza superior encontró algunos notables partidarios en la Alemania nazi, incluyendo al líder de la SS, Heinrich Himmler, que dirigió una expedición nazi para encontrar la ciudad perdida de la Atlántida. Si esta teoría es cierta o no, tuvo serias consecuencias en el mundo real. Acompáñenos la próxima semana mientras viajamos por el mundo en busca de la verdad sobre la Atlántida.
Gracias por escuchar Teorías de la Conspiración. Regresamos el miércoles con un nuevo episodio. Puedes encontrar más episodios de Teorías de la Conspiración en Spotify. Hasta entonces, recuerden, la verdad no siempre